Yupanqui no era el hijo favorito de Viracocha. Cuando Viracocha se retiró después de la victoria sobre la tribu Canchi, dejó el destino de los incas en manos de su hijo preferido, Urco, que era el hermano mayor de Yupanqui. Pero en esa época, el archienemigo de los incas, los chancas, un grupo temible que habitaba al noroeste, empezó a avanzar sobre Cuzco. Pero Urco era débil y fue incapaz de levantarse contra ellos organizando una resistencia inca. Con su padre Viracocha retirado lejos de Cuzco, Urco huye despavorido ante la amenaza de guerra, dejando a su hermano menor, Cusi Yupanqui, enfrentarse al enemigo. Yupanqui sabía que no tenía tiempo que perder. La defensa de su patria pondría a prueba su habilidad y su resolución hasta el límite. Sin dudarlo, se puso a buscar apoyo entre las tribus locales. Cuando los chancas marcharon sobre Cuzco e intentaron tomarla al asalto, Cusi Yupanqui estaba preparado para resistir heroicamente. En el punto álgido de la batalla, cuando parecía que las defensas iban a ceder, Yupanqui gritó que las piedras de los campos que rodeaban Cuzco se estaban transformando en hombres armados para repeler a los atacantes. Con eso, las fuerzas cuzqueñas se reanimaron y expulsaron a los chancas. Les obligaron a volver a su tierra, derrotados pero no destrozados. Su sometimiento llegaría más tarde. Pero de momento, Yupanqui había demostrado ser un general valiente y había salvado a su pueblo. Desde entonces en adelante, sería reconocido como un jefe temible y con el poder de los dioses a su favor. Durante los siguientes 25 años, reinaría sin rivales y revolucionaría la sociedad. Pero antes de nada, tenía asuntos familiares de los que ocuparse porque su padre Viracocha seguía vivo. Y a pesar de la gran victoria de Yupanqui, el anciano era todavía el señor de los incas. Y Urco seguía siendo su hijo preferido. Pero Cusi Yupanqui estaba convencido de su derecho a gobernar. Hizo un regreso triunfal a Cuzco, decidido a que nadie, ni siquiera su propia familia, se interpusiera en su camino al trono. Urco fue capturado. Yupanqui hizo que descoyuntaran a su cobarde hermano mayor y lo descuartizaran. Con la pérdida de su hijo favorito, el anciano Viracocha quedó fuera de combate, y Cusi Yupanqui se convirtió en soberano de los incas. Era un hombre con un destino. Tras la muerte de Urco, Cusi Yupanqui se apoderó del trono. Y para reafirmar su supremacía como nuevo jefe de los incas, se hizo llamar Pachacútec. Se trataba de un claro mensaje para su pueblo. Traducido literalmente quiere decir revolucionador del mundo. Y eso era exactamente lo que tenía pensado hacer. En quechua, la palabra pacha significa a la vez espacio y tiempo. Es una época o una era, pero también un lugar, un espacio. Y el término kuti significa revolución, reestructuración del orden establecido, una especie de renovación, librarse de lo antiguo y emprender algo nuevo, pero con un cierto sentido de continuidad con el pasado. El tiempo no se puede revertir por completo. Hay algo del pasado que continúa, que permanece, pero la idea de Pachacútec implica siempre un sentido de renovación. Comenzó la renovación reuniendo a las poblaciones vecinas alrededor de Cuzco e hizo súbditos honorarios incas a los quechuas leales. Pasaron a denominarse incas por privilegio. Entonces se embarcó en una larga serie de guerras extranjeras. El primer objetivo de la expansión era el territorio de Chinchasuyu, al noroeste de Cuzco, patria de los chancas. Marchó 300 kilómetros hacia el oeste, sorteando algunas de las cumbres más altas del mundo. Sorprendentemente, encontró tan solo algunos focos de resistencia. La tribu chanca fue derrotada sin presentar batalla, así que Pachacútec le ofreció a su jefe una noble inca por esposa como regalo.
Y mientras celebraban su victoria, Pachacútec se casó con su primera mujer, Mama Anahuarque, en el Templo del Sol. Pero no sería su única esposa. En la cultura inca, la poligamia era una práctica común. Aunque no se sabe nada apenas de la vida amorosa de Pachacútec, sabemos que se casó con al menos 3 mujeres. Y si creemos las leyendas, fue padre de 300 hijos. La campaña de Pachacútec en los territorios del norte continuó el proceso de anexión y nueva denominación de las tierras conquistadas. Para mantener el control, utilizó la estrategia de destinar a sus nobles a los territorios conquistados. Esto dejaba sin poder a la población local, previniendo futuras rebeliones, y fomentaba la lealtad entre sus hombres. Pero mientras luchaba en la campaña del norte, surgieron problemas en el otro extremo del reino. Chuchi Capac, un señor de la guerra de la cuenca del lago Titicaca, tomó el título de Inca y se apoderó de unos 800 kilómetros de territorio, abarcando desde las orillas del Titicaca hasta los desiertos del norte de Chile. Enfrentado a semejante amenaza, Pachacútec envió a emisarios exigiendo la rendición de Chuchi Capac. Pero sus intentos de resolver la situación pacíficamente no funcionaron, y Chuchi Capac declaró la guerra a los incas. Pachacútec estaba bien preparado. Cargado de armas y provisiones, condujo un gran ejército a la batalla. Penetraron en Collasuyu, a través de las tierras altas del oeste de la moderna Bolivia, aceptando el reto de Chuchi Capac. Por el camino, Pachacútec apaciguó a los grupos rebeldes y reforzó su ejército con hombres capturados durante la marcha. A orillas del lago Titicaca, los incas masacraron a la nación Colla, capturaron a Chuchi Capac y se hicieron con un valioso botín. Pachacútec celebró su victoria a su regreso a Cuzco. Chuchi Capac fue decapitado en la gran plaza Huacaipata, en lo que ahora es la Plaza de Armas. Pero no todo fueron guerras. Durante su triunfal reinado, Pachacútec siguió desarrollando su imperio y construyó magníficos monumentos. En el fértil valle del río Urubamba, en la provincia de Antisuyu, Pachacútec comenzó la construcción de grandes palacios, lugares de culto, ciudades y fortalezas que todavía se pueden ver hoy en día. El valle había estado ocupado por varias culturas preincaicas, pero cayeron bajo dominio inca después de que Pachacútec sometiera a una de las tribus locales. Conocido como Vilcamayo en tiempo de los incas, el Valle Sagrado era el granero de Cuzco, una región muy importante para los incas.